Hemos titulado el mensaje de este día, Evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este tema lo estamos basando en lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Vamos a leer. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice así el Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Recordamos que esta epístola del apóstol Pedro fue escrita no a un lugar en particular como la de Éfeso, la de Efesios, Filipenses, Colosenses, que fueron cartas dirigidas a una comunidad específica. Pero Pedro está escribiendo a no sabe quién la va a leer, en cuanto a que eran los hermanos que iban huyendo de la persecución, iban huyendo, y a ellos les dice estas palabras del apóstol Pedro, en donde les quiere hacer ver que lo que ellos estaban sufriendo de andar huyendo para librar sus vidas, las esposas, los hijos, les hace ver como queriéndoles decir: miren, yo entiendo lo que están viviendo, pero hay algo todavía más excelente, hay algo todavía mejor de lo que ustedes están padeciendo. Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos en lo que estamos viviendo y lo que estoy padeciendo. Algo, no sé si ustedes vieron un video que yo subí esta semana en el grupo de la iglesia, y yo me sentí avergonzado. Fíjense, cuando vi ese video, me sentí avergonzado en el sentido de que yo me quejo por otras cosas. Era de un hombre, o sea, y para que sea hombre, imagínense, ya tuvo que haber pasado mucho tiempo. No sabemos si perdió sus extremidades ya siendo un adulto, joven, o así nació, no sabemos. Pero el punto es que esa persona, si estuviera con mis actitudes, estaría diciendo: ¿y por qué a mí? Y yo estoy padeciendo esto, y aquellos andan haciendo cosas malas con sus manos, y yo aquí con esto. Pero no, vemos a esa persona trabajando ¿cómo? Usted podría decir ¿cómo? Si no lo vieron, pero con su mandíbula él agarraba así una cesta pesada de piedras, creo que era, y él la agarraba con esto y la llevaba para otro lugar, o sea, como un cargador. Y yo me sentía avergonzado, sinceramente me sentía avergonzado, porque a veces yo puedo discutir con mi esposa por cosas que a la par de eso son insignificantes. Puedo discutir con mis hijos en donde a la par de eso pierde su peso. Entonces Pedro envía esta carta diciéndole a los hermanos: ustedes son participantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dándoles a entender: sí, están huyendo por sus vidas y de sus familias, pero hay algo todavía más excelente, hay algo todavía mucho mejor, hay algo todavía mucho mayor, y ustedes son participantes de eso. La palabra resurrección a la que hace referencia el pasaje es una palabra en griego que se lee algo así como anastasis o anástasis. Ahí en la traducción del griego no se ve si tiene alguna fuerza de voz en alguna sílaba, pero es como anastasis. Y esta palabra, el significado que tiene es volver a levantarse.
volver a levantarse o restaurarse a la vida. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento, es una experiencia que es determinante para nuestra fe en Cristo Jesús. Es básica como la piedra angular de la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, vano es lo que nosotros estamos haciendo. Sería algo sin sentido hacer este tipo de reunión, hablar sobre este tema, conversar. No tiene sentido nada si el Señor no hubiera resucitado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces Pablo está diciendo, es clave. Si Cristo no resucitó, es clave. Y hoy en día, leímos 1 Corintios 15, 17. Hoy en día muchas personas hablan de que murieron y dicen que regresaron y que era para caminar, iban caminando hacia un lugar de una luz muy fuerte, una puerta, algo. Describen ahí cosas que la Biblia pues no entra en mayores detalles sobre eso. Y personas que médicamente hablando pueden haber sido declarados como muertos, pero solo Dios sabe realmente la experiencia de esas personas y que un día van a morir, porque a diferencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue una resurrección para no volver a morir. Entonces, la resurrección del Señor la vemos profetizada desde el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes que los teólogos los han identificado en donde hablan, sí, aquí está anunciando lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los pasajes más claves lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 16 y en el versículo 10. Una de los tantos pasajes que hay, pero esto es de los más claros, más evidentes. Dice el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí estamos viendo de cómo el Señor habría de resucitar en 3 días. Ahora bien, ¿qué evidencias tenemos nosotros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Fíjese, esto no es lo mismo como que digan, el Señor resucitó, ¿y cómo sabemos? Yo no sé, pero Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Pero no, hay evidencias palpables, claras en las Escrituras, de personas que dijeron, yo lo vi primero allí en la cruz, lo vi ahí, que Él expiró y entregó su alma, entregó su espíritu, y que después lo vimos resucitado. Lo vemos que hay evidencias de su resurrección conforme a lo que está escrito en su palabra, conforme a las Escrituras. Fue por el poder de Dios y además 500 personas lo vieron a la vez. ¿Se puede usted imaginar que es que 500 personas hayan visto al Señor resucitado? O sea, el Señor no les dejó la encomienda a sus discípulos, a los apóstoles, dicen, digan que resucité. No, ahí están las evidencias y hay 500 personas como mínimo. Tenemos también los 11 apóstoles que el Señor se les presentó a ellos para hacerles ver que Él había resucitado, y las mujeres que llegaron al sepulcro, que también ahí lo vieron. Entonces, nuestro Señor Jesucristo con su resurrección venció la muerte, venció el maligno, con la cual asegura nuestra salvación. Fíjese bien, con la resurrección el Señor venció al maligno, venció lo que nos acusa a nosotros, nuestros pecados, lo venció para quitarlos y podernos dar la salvación. Hermanos, ¿se puede usted imaginar si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado? Estaríamos todavía
en nuestros delitos y pecados. Y el pecado nos estaría diciendo, vas al infierno, vas a la condenación eterna. ¿Por qué? Estarían vivos nuestros pecados. Pero gracias damos al Señor que hubo una resurrección para no volver a morir. Bueno, veamos entonces lo primero, la grandeza de su resurrección. ¿Por qué es grande su resurrección? En Hechos capítulo 2 y versículo 30 encontramos esta declaración de Pedro. Y Pedro nos hace ver, y está dando este discurso, y dice ahí Pedro, Hechos capítulo 2 versículo 30, dice: siendo pues profeta, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro aquí está declarando la resurrección del Señor. Se la está hablando a personas ahí que habían escuchado de la muerte de Jesús, pero no sabían que había resucitado. Y muchos de ellos no sabemos si son parte de los 500, pero ahí está Pedro, dando testimonio que fue resucitado por el poder de nuestro Señor, de Dios. Romanos capítulo 1, por favor, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. No tendría sentido que nosotros hablemos de algo de Dios sin mencionar las Escrituras y sin que usted las lea. Por eso pedimos que usted busque las Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 vamos a leer. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vea, aquí ya está el apóstol Pablo, aquí ya no es Pedro, esto es posterior. Y entonces Pablo está diciendo: hermanos, miren, estamos hablando de Cristo, el Hijo de Dios, que fue declarado con poder Hijo de Dios, y que además de la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor. Mire, hermano, si a usted le dicen que alguien había muerto, que alguien murió, que médicamente hablando fue declarado muerto, esto no es lo mismo como que llegue alguien que no sepa de medicina y toque a una persona y solo porque no se mueva, no quiere decir que está muerto. Pero alguien de medicina, al ser un médico, una enfermera, alguien entendido en la materia puede decir: sí, está muerto. No hay signos vitales, tocan el cuello, tocan la muñeca y lo revisan y ponen el estetoscopio y dicen: no hay vida. Y que después le digan a usted: mire, se levantó de los muertos. Y usted dice: nah, no puede ser. ¿Y quién dijo que estaba muerto? Pues alguien allí, no sé, alguien dijo. Usted puede decir: bueno, ajá, pues sí. Pero cuando ya el médico dice: está muerto, y después le dicen: volvió a vivir, a usted bueno, yo no sé a usted, pero a mí me interesaría saber qué pasó. O sea, que si había convicción en él de qué sucedió en ese momento, qué estaba pensando, o si solamente fue un lapsus de tiempo que quedó perdido. Entonces, hermano, esto de la resurrección es algo, mire, hermano, para nosotros que ya tenemos años de estar escuchando esta palabra, nos parece familiar. Y decimos: sí, el Señor, como si fuera algo pues normal. Bueno, hoy salió el sol y ahí está el sol, como queriendo decir, no es gran cosa. Pero mire cómo lo dice Hechos capítulo 26. No es algo sencillo de hablar de la resurrección del Señor Jesús. No es como ver llover, que bueno, está lloviendo y yo media vez esté bajo techo, no tengo ningún problema. Pero no,
Mire cómo lo dice Hechos 26, versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Están juzgando eso? Es algo realmente increíble. Sí, es cierto, increíble para ustedes. Pero Dios realmente resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están juzgando eso? ¿Están evaluando eso? ¿Están haciendo algún tipo de... ¿Qué tipo de estudio están haciendo? Está bien, estudienlo, vayan a averiguar, pregunten. Vayan a ver dónde está el sepulcro. ¿Cómo pudieron esas mujeres mover esa piedra? No la pudieron mover ellas. Las que llegaron primero al sepulcro. Estudienlo, sí. Lo que estamos dando a entender es, investiguen ustedes si es algo que difícil de creer. Porque es algo que no sucedía con frecuencia. Sin embargo, en las Escrituras encontramos varias resurrecciones de las cuales Dios quiso que quedaran escritas. Dios quiso que fueran dadas a conocer que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero no, la resurrección de una persona de carne y hueso no en ningún momento va a ser igual a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros encontramos al hijo de la viuda de Naín, allá en el Antiguo Testamento, en 1 de Reyes 17:20, en donde el profeta hizo que se levantara el muchacho, el niño. Tenemos también la vida de Lázaro. Lázaro fue el Señor el que le dijo, quiten la piedra, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y dejó las cosas ahí, toda la ropa que le habían puesto de muerto, y desatadle y que camine y que viva. Muchos, el día de la muerte del Señor Jesucristo, también resucitaron. Dice la Escritura que ese día que el Señor murió, se levantaron de la tumba. Varios muertos se levantaron. Y ahí están. O sea, lo que las Escrituras están presentando es, miren, la resurrección es cierta. Miren, la resurrección es verdad, es verídica. Estudienla, vean, investiguen. Para aquellos que eran escépticos y en ese momento no creían que podía haber sucedido. Efesios capítulo 2, versículo 4. Es un hecho sin precedentes que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado de entre los muertos. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, aquí el apóstol Pablo está introduciendo un nuevo elemento en la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está diciendo, no solo el Señor resucitó para no ver muerte, y lo vieron las personas, y lo vieron 500, y lo vieron las mujeres, y lo vieron los apóstoles, y fue resucitado por el poder del Padre. No solo eso, sino que ahora dice, a vosotros los creyentes, los cristianos, ustedes han sido incluidos en esa resurrección del Señor Jesús. Usted podrá decir en este momento, pero yo no estuve muerto y he vuelto a la vida. Esas palabras tendrían que ser analizadas muy bien. Fíjese bien, ¿qué es la resurrección? Es estar muerto y regresar a la vida y volver a vivir. Ahora bien, el apóstol Pablo aquí está diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales. Entonces,
¿Cuándo estuve yo muerto? Si yo puedo decir, bueno, desde que mi mamá me dio a luz, yo no me acuerdo, pero yo viví en una casa y ahí estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, y ahí crecí y nunca he estado muerto. ¿Sabe cuál es el problema? Que siempre hemos estado muertos desde que nacemos. Hemos nacido muertos espiritualmente hablando, y el Señor, al haber resucitado, nos resucita a nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? Nos dio vida. Hermano, mira, a usted no le emociona, pero a mí sí, que me dio vida viniendo de la muerte, que yo no sabía que estaba muerto. Yo no sabía que era estar separado de Dios. Yo iba a misa, yo cantaba, yo hacía, me arrodillaba, yo llegaba al Santísimo y hacía todo lo que me enseñaron desde pequeño, mis abuelitos y mi mamá, me enseñaron, y yo lo hacía, todo eso lo hacía. Pero estaba muerto en mis delitos y pecados. Y yo pensaba que era un niño bueno, imagínense. ¿Se puede usted imaginar? A mí me da risa ahora pensar que yo era un niño, que yo me creía niño bueno, un hijo obediente, colaborador en la casa, todo eso. Yo pensaba que yo ya estaba a un paso para entrar al cielo, nada que para el infierno, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Y cuando el Señor resucitó y me incluye en esa resurrección, nos dio vida. Nos dio vida para podernos acercar a la vida, a Él, para poder comunicarnos con Él, y todos nuestros pecados fueron perdonados. Y entonces somos participantes de su resurrección. Todos nosotros, todo el que ha creído, todo el que ha confesado sus pecados, ha sido incluido en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, por favor, regresemos a Romanos capítulo 4 y versículo 25. Romanos 4:25 dice: quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones, fíjese bien, nuestros pecados, dice, y resucitado, mire para qué, fíjese, por causa de nuestras transgresiones fue entregado para ser muerto, para ser asesinado. Pero dice, y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por causa nuestra y resucitado para justificarnos a nosotros. Para decirle al Padre, Padre, yo intercedo por estos pecadores. Para decirle al Padre, Padre, aquí está mi sangre, la he puesto por ellos. He muerto, he sido entregado por sus pecados. Y no me negué, y el Señor no se negó y dijo, Señor, Padre, aquí está mi sangre. En la resurrección, para nuestra justificación. Qué gran Señor el que nosotros tenemos. No fue un acto aislado, no fue una voluntad de los romanos, no fue una voluntad del Sanedrín, de los judíos. Eso todo estaba planeado para que así sucediera, para ser entregado por causa nuestra y para que resucitara para nuestra justificación. Miren lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12 dice así: fuisteis sepultados juntamente con Él por el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con Él por medio de la fe, en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Bueno, aquí ya el apóstol Pablo está agregando otro factor determinante. ¿Por qué? Porque dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él, dice, por medio de la fe. Entonces quiere decir que no es algo automático, de decir, entonces todos han resucitado en Cristo Jesús. No, porque dice que hay necesidad de que haya fe en el poder de Dios
que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces aquí ya entra en juego que es necesario que haya una fe en aquella persona que ha entregado sus pecados, que ha reconocido a nuestro Señor como su Salvador y que ahora ha sido incluido en una nueva vida. Bueno, entonces dice que nosotros, fíjese bien, hemos sido resucitados juntamente con Él por medio de la fe, y que esto ha sido por causa de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces, bueno, vamos avanzando en la resurrección, porque ahora dice que no solo nos ha incluido, no solo ha sido necesaria la fe, sino que dice que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Hemos sido incluidos a una nueva vida. Una nueva vida. Fíjese bien. Nosotros hemos sido resucitados para andar en una vida nueva, pero no para andar solos, sino que nuestro Señor está en nosotros, que nos incluyó en su resurrección. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestras vidas han sido tomadas, incluidas en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos. Entonces, nuestro Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. En aquellos muertos como Lázaro, en aquellos muertos que estaban en las sepulturas el día que él murió, y que fueron levantados para una nueva vida. Ellos, Lázaro y los de aquella época, se levantaron a tener vida, pero no sabemos si tuvieron vida nueva, porque ellos volvieron a morir. Y nosotros vamos a morir un día. Esta carne va a morir. No podemos pensar que este cuerpo va a durar 150 años, aunque en China dicen que han habido personas que han llegado a los 125, 110 años. No sé qué tipo de calidad de vida puede tener alguien a esa edad, pero no, vamos a morir tarde o temprano. Entonces, hermanos, si nosotros hemos sido incluidos en esa resurrección para andar en vida nueva, queremos ver el tercer punto, que es una resurrección con propósito. No solo de saber, hemos sido incluidos, amén, aleluya, gloria a Dios, y ya estuvo, ya me quedo sentado. No, las Escrituras nos llaman a Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Hemos sido incluidos, hemos sido injertados, hemos recibido la nueva vida. Mire para qué. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la nueva vida a la cual hemos sido llamados? Una nueva vida en donde necesitamos que nuestras aspiraciones ya no sean las mismas. Necesitamos que los anhelos nuestros ya no sean los mismos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, bueno, siendo pues que habéis resucitado, ya lo vimos, fuimos incluidos, fuimos injertados en la resurrección del Señor, hemos sido resucitados con Él a una nueva vida. Entonces la nueva vida dice, la nueva vida es, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Que los intereses de ustedes ya no sean como lo hacen las demás personas, cada quien a su nivel, cada quien a su edad, en el sentido de que si yo le enseño
Si yo le enseño, si los padres cristianos le enseñamos a nuestros hijos, mire, usted tiene que esforzarse y tiene que estudiar y tiene que sobresalir y tiene que llegar a la universidad y coronar una carrera y una maestría y un buen trabajo. Si yo le inculco eso, si los padres le inculcamos eso a nuestros hijos, no estamos estableciendo ninguna diferencia con lo que nos está motivando el apóstol Pablo. Dice, enséñenle a sus hijos y usted sea ejemplo de buscar las cosas de arriba antes que las cosas de la tierra. Está bien que estudie, sí, estudie, saque buenas notas y estudie y lea y desvélese y investigue y haga todo lo necesario, pero poniendo los ojos en las cosas de arriba. Poniendo los ojos y confianza y anhelo y que todo esté en función de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, los padres tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos de que vean ellos cómo se busca al Señor, cómo se anhela del Señor, cómo yo puedo tratar un problema con un vecino o con alguien que va manejando a la par mía y me pita 3 veces, y entonces ¿yo qué hago? ¿Qué le respondo a ese que me pitó 3 veces? Y cualquier cosa en donde nosotros como padres tenemos que modelarle a nuestros hijos qué es buscar las cosas de arriba. Es de poder reenfocar lo que nosotros buscamos en esta vida. No buscamos viajes. Si el Señor los quiere dar, Señor, bienvenido. No estamos buscando una posición elevada en un trabajo. Si el Señor lo quiere dar, amén. Fíjese, no queremos decir que el estudiante sea mediocre, ni que el empleado sea mediocre. Tiene que ser excelente en todo lo que haga, en todo lo que se le ha encomendado, y hágalo como para el Señor. Y si el Señor quiere, lo va a mejorar. Y si el Señor quiere, le va a dar el viaje. Y si el Señor quiere, le va a dar el aumento. Y si el Señor quiere, le va a dar la nueva posición. Pero con el enfoque aclarado de que estamos buscando las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo le enseñamos o cómo modelamos la vida nueva en nosotros cuando nos ven, nos oyen lo que nosotros anhelamos de esta tierra? ¿Qué aspiraciones son las que tenemos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál sería la mayor aspiración de un padre? De un padre normal, común y corriente, es la prosperidad de su hijo, de su hija. Que sea exitoso. ¿Cuál sería la prioridad de un padre cristiano? Primero, que sus hijos conozcan al Señor. Y segundo, que sus hijos glorifiquen al Señor en el servicio. Y aparte de eso, que el Señor quiera agregar, amén, Señor. Pero estamos enseñando que la prioridad son poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haciendo la claridad en el corazón nuestro y de las demás personas que nos rodean, cuál es la nueva vida que nosotros hemos adquirido. No son los títulos, no son las posiciones. Hechos capítulo 26. Mire para qué. Hechos capítulo 26, versículo 23. Dice que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Las Escrituras nos están haciendo el llamado para que esa resurrección que nosotros ya vimos en las Escrituras que sucedió, que nosotros somos testigos de esa resurrección,
por la nueva vida que tenemos en Cristo, entonces dice, anúncienla. Anuncien esa nueva vida, que usted es ejemplo, anúncienla. Una hermana, la hermana Magda de Rodríguez, publicó esta semana algo que hasta cierto punto se ve chistoso, que dio algo de risa. Y dice que el policía le hace parada a una persona, a una señora que va manejando. Y entonces la señora, muy molesta, le dice, ¿por qué me detiene? No he hecho ninguna infracción, no me he pasado ningún semáforo, no he quedado obstaculizando el paso de cebra. ¿Por qué me detiene? Sus papeles, le dice. Bueno, y le enseña sus documentos y ella molesta. Y le dice el policía, bueno, mire, pues disculpe, está bien, va, puede irse. Y la señora le dice, ¿por qué me detuvo? Le dice, no había hecho nada. Mire, le dice, usted en su bumper tiene unas calcomanías que hablan de Dios, de Jesucristo, y de que Dios, que la paz y que todo es amor. Pero yo le escuché gritarle grosería a otra señora que iba manejando, a otro conductor, porque la otra persona hizo una imprudencia. Y entonces, cuando yo escuché sus malas palabras, pensé que el carro era robado y no de una persona con lo que dicen las calcomanías que lleva. Hasta cierto punto no deja de ser gracioso eso, pero yo me sentía avergonzado, fíjense. No porque le haya gritado cosas a otras personas manejando, no. Espero que si alguien que maneja aquí no le haya hecho alguna vez algo, sino por el hecho de que a veces uno con las demás personas que se rodean, uno comete imprudencias que no son nada cristianas, lo que decimos y lo que hacemos, nuestras actitudes. Ahí donde trabajo, bien risible. Fíjese que, digamos que si este es un departamento, entonces yo estoy en una esquina, así en una esquina, y la salida de todo el piso está esquina opuesta, está por allá. Entonces, cuando yo estoy aquí, hay personas de este lado y personas allá. A la hora de la salida, de las horas laborales, cada quien se levanta, echa llave y se van así, Cuando llegan, igual. Y entonces, yo me he tomado la tarea, bueno, siempre lo he hecho, que cada vez que yo me voy, yo me despido de todos los que están cerca. Adiós, fulano, nos vemos mañana, fulana, adiós, fulano, adiós, fulano. Y me voy despidiendo de todo el que encuentre. Y ellos pareciera que se van como de escondidas. A mí mi mamá decía que no saludar es, solo los animalitos no saludan. Solo los perritos entran y salen y sin decir nada, ni hacen guau, ni diciendo buenos días, ni guau diciendo bueno, no hacen nada. Y yo los saludo a todos y ellos no saludan, fíjense, o sea, se van pero así como que quieren que no se dé cuenta uno que ya se fueron. Pero decía la hora de salida, pero uno debe marcar la diferencia. Yo soy el que tengo una vida nueva y no me importa si ellos la reconocen o no la reconocen, pero mi responsabilidad es reflejar la luz, anunciar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen, que no lo tienen, que hablan grosería y que mienten y que hacen una serie de cosas deshonrando sus vidas. Y la pregunta es esta: si nosotros hemos sido incluidos en esa resurrección, ¿dónde está la vida nueva? Pareciera que nuestra vida es igual que la de los demás, y en algunos casos es peor incluso. Estamos llamados a anunciar. Miren cómo lo dice también Hechos capítulo 4 versículo 33, por favor. Hechos 4:33 dice: con gran poder
los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Por qué era la abundante gracia? Porque estaban dando testimonio de la resurrección. Quiere decir entonces que el Señor derrama esa gracia cuando nos animamos y anunciamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, todas las personas conocen de la resurrección, pero desconocen las implicaciones que tiene la nueva vida en Cristo y de la salvación que tenemos en Él por esa resurrección. Entonces, aquí vemos a los apóstoles dando testimonio de la resurrección y de la abundante gracia de Dios derramada en aquella persona que decide abrir su boca y anunciar quién es el Señor, y que resucitó y que da vida nueva, y que ellos van a poder ver que esa nueva vida está reflejada en aquella persona que está hablando, a menos que se avergüence del Señor y que el Señor no haya cambiado nada su vida. Necesita ponerse a cuentas con el Señor. Pero nosotros, los creyentes, estamos llamados a ser el reflejo de la obra de Dios en nuestras vidas, aquí en la tierra. Nosotros, usted y yo, somos llamados a marcar la diferencia donde estudia, donde trabaja, en la calle, manejando, en el partido, en el fútbol, en el básquetbol, en donde sea, a marcar la diferencia. A marcar la diferencia. Que vean la vida nueva en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué tan nueva es la vida que llevamos? ¿Qué tan novedosa es esa vida que nosotros tenemos? ¿Qué tanto nos diferenciamos de los demás? O si nos ven igual que los demás. No ven a las hermanas igual que las demás, en normal, en todo normal, todo es igual. Preguntamos, ¿hemos sido participantes de su resurrección? Si decimos que sí, si decimos amén, ¿cuáles son las evidencias? ¿Dónde está la vida nueva? La vida nueva no son las horas que pasamos aquí el día domingo. Esa no es la vida nueva. Es parte de la vida nueva. Es parte, sí, de acuerdo. Pero es vida, una vida desde que se levanta hasta que anochece, hasta que se va a acostar. Todo el día. Esas 18 horas, 15 horas, el tiempo que esté despierto. Vida nueva. Vida nueva. ¿Dónde está esa vida nueva de la cual nosotros somos testimonio de esa vida nueva? ¿Vivimos buscando las cosas de arriba? ¿Vivimos en ese anhelo por lo que venga de Dios, lo que proceda de Dios? ¿O solo somos quejas por todo lo que nos acontece, por todo lo que nos pasa? ¿Estamos experimentando esa vida nueva en Cristo? ¿O solo son un par de horas, un día a la semana y unos cuantos minutos el día miércoles? ¿Cuál es la vida nueva en Cristo para nosotros? Solo Dios sabe, y usted. Si usted se presenta delante del Señor y le dice, Señor, examíname. Yo no sé si el Señor le diría, pues mira, no hay mucho que examinar, si hay solo que tú te veas en un espejo. Que te veas, ¿qué haría Cristo en las cosas que estás haciendo? En las cosas de tu diario vivir. ¿Cómo respondería Cristo? Solo Dios sabe. Pero la resurrección es algo increíble. Algo increíble que Dios lo hace creíble.
Y la credibilidad está en qué tanto yo he sido cambiado, qué tanto usted ha sido transformado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no dice, voy a ver si te incluyo en la resurrección. Eso no es lo que dice el Señor. Dios lo que dice es que hemos sido incluidos, punto, incluidos. No estudia a nadie el Señor para incluirlo o no incluirlo. Todos estamos incluidos. Y por eso le oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, porque la resurrección es real. Porque hemos visto en las Escrituras, Señor, que esa resurrección fue genuina, verdadera. Y hubieron testigos de hace más de 2000 años. Y que ahora, Señor, esos testigos somos nosotros. Somos nosotros los llamados a ser testigos de que hemos sido incluidos en esa resurrección. Nosotros somos llamados a ser testigos, a ser evidencia, a ser ejemplo, Señor, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Señor, gracias por habernos incluido en la nueva vida de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque eres tú quien hace la diferencia en nuestras vidas en comparación con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros del equipo, con mis vecinos. Eres tú quien hace la diferencia. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Señor, por ser malos ejemplos, por ser malos testigos de Cristo. Señor, perdónanos por no ser buena evidencia de la resurrección de Cristo. Señor, perdónanos por no anunciar a otras personas que Cristo resucitó y da vida. Señor, perdónanos y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea el ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Que nuestra vida sea el ejemplo de transformación de Cristo en nosotros. Señor, ayúdanos a que esa nueva vida se vea, que sea notoria a los demás. Señor, que esa nueva vida la vean, que la vean los demás, quienes me rodean, quienes nos rodean, que la vean, Señor, que la oigan. Señor, que nuestros hijos vean el ejemplo de sus padres. ¿Cómo se buscan las cosas de arriba? ¿Cómo serle ejemplo a los hijos? Enseñarles a poner sus ojos en las cosas de arriba, como nosotros como padres lo estemos haciendo. Oh Dios, esa resurrección, esa anastasis, esa nueva vida para no volver a morir, esa nueva vida es la que necesitamos que se manifieste en nosotros, Señor Jesús. Oh, sí, Señor.